Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que estamos de regreso en Tras la Noticia, viernes, agosto 7 del año 2020. Y recibo con muchísimo gusto, como todos los viernes, a nuestro politólogo, profesor, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un placer estar contigo y poder colaborar en esta trinchera detrás de la noticia que tiene tanta popularidad en Cuba y a través del mundo por las ondas del Internet. Julio, iba a comenzar contigo tocando algunos temas, pero acabo de encontrar una noticia que me llama poderosamente la atención y me gustaría tu lectura sobre ella. Estados Unidos ha descubierto un narcotúnel sofisticado en su frontera con México. ¿En qué posición pone al gobierno de López Obrador esta situación? La obra se extiende 1.300 pies bajo la frontera con Arizona, colindante a Estados Unidos, y fue descubierto ayer jueves en lo que calificaron como el más sofisticado narcotúnel entre la frontera de Estados Unidos. En los últimos años parece que le subieron la parada al Chapo Guzmán. Los agentes especiales del Departamento de Investigación de Seguridad Nacional anunciaron que la cavidad tiene 1.300 pies de largo, 3 pies de ancho y 4 pies, pero también tiene aire acondicionado. Es, sin duda, una noticia de gran importancia por una razón sencilla, porque es otro libro gigante de evidencia de lo que la actual administración estadounidense ha estado argumentando de la gran necesidad de cuidar la frontera del sur. 90% de las drogas que entran a los Estados Unidos entran a través de la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Es una cantidad sumamente grande. La idea del muro no es solo en el aspecto terrenal, sino que lo estaría con determinados componentes tecnológicos para facilitar todo este tipo de actividad que cuando hablamos del 90%, Cari, es un número impresionante, sobre todo si tomamos en cuenta que los Estados Unidos tiene más frontera, por ejemplo, en su lado norte con Canadá. Sin embargo, el problema de la droga no es por ahí, sino es por la frontera sur. Se convierte en un problema sumamente peligroso para los Estados Unidos y para las democracias del mundo por la siguiente razón. En México hay un presidente con apego ideológico al marxismo. Eso es probado y es indudable. El hecho de que esté rindiendo un espacio a determinados conceptos de propiedad privada, que entren en acuerdos comerciales, no quiere decir que ha abandonado sus principios. Recordemos lo que es China comunista, lo que representa el modelo chino, que tristemente es el perfeccionamiento de una dictadura comunista, porque demuestra que puede utilizar funciones del mercado para prosperar y para mantenerse a flote. Algo que, por ejemplo, Cuba comunista no ha logrado tener.
Entonces, el narcotráfico es una fuente de ingreso para el comunismo continental. Eso lo sabe bien el castrocomunismo, es una de las fuentes no declarada de ingreso, no solo para Cuba comunista, sino para todos los satélites como es Venezuela. Interrumpirte para decirte que indudablemente la sociedad civil verdaderamente representada por distintas instituciones en México han calificado como de muy bajo perfil la conducta contra el narcotráfico, así como la conducta llevada adelante, ¿no?, con relación al COVID-19 por parte de Andrés López Obrador. Han sido muchas las denuncias en torno a la forma tan, ¿cómo pudiéramos decir?, suave, sin buscarse grandes problemas. Tuvimos la situación de cómo dejó en libertad pues a uno de los narcotraficantes más importantes luego de tenerlo acorralado, y eso pues ha ido disminuyendo el nivel de simpatía, pero también al mismo tiempo, ¿hasta dónde, y es mi pregunta, pone en peligro esta conducta de López Obrador el recién Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? A largo plazo, por supuesto, que lo pone en riesgo. Lo pone en riesgo porque es un acuerdo que beneficia enormemente a los obreros mexicanos. O sea, recordemos que una de las joyas de este acuerdo es que queda eliminada el papel que China comunista tenía en ese acuerdo. El papel que tenía era que, por ejemplo, a lo mejor un automóvil producido en México pues podía contener gran parte de sus partes hechas en China. Entonces pues China se beneficiaba de una manera indirecta pero muy fuerte de ese intercambio. Al haber exigencias de por lo menos el 70% de que los productos tienen que estar hechos tanto en México como Estados Unidos o Canadá, pues entonces elimina el papel de lucro que tenía China comunista. Entonces esto representa un incremento en los ingresos de los trabajadores mexicanos y norteamericanos y canadienses. Entonces, sin duda, los beneficios de ese acuerdo comercial le trae problemas de manera no deseada al presidente López Obrador, por la sencilla razón de que incluso sindicatos mexicanos y determinadas corrientes de la izquierda democrática en México pues ven esto con muy buenos ojos, pero sin lugar a dudas a largo plazo pone en riesgo su durabilidad por las tácticas de complicidad tácita que tiene el gobierno de López Obrador con el narcotráfico. Es una conducta de no mirar, de mirar para otro lado, enfocar el Departamento de Justicia en México a que mire y se ocupe de otras cosas y más o menos permitirle un terreno libre para que operen. Entonces, pues, todas las pandillas y los carteles de drogas en México, pues, no le hacen la guerra al Estado mexicano, ¿verdad? Entonces, ese es el pacto no firmado que hay, y hay otro dividendo para López Obrador de este acuerdo, y ese dividendo es, de nuevo, que asegura una fuente de ingreso al socialismo continental por vía del narcotráfico. Pero todo esto lo entiende el gobierno de los Estados Unidos, lo que, como tú bien sabes, hay muchas cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos, un año de elección, de manera que la atención del presidente, pues, el presidente estadounidense, refiero, está con muchos enfoques en diferentes frentes, pero puedes estar convencida de que ese punto será uno que se va a tocar, y hay que recordar que quien más pierde si los Estados Unidos deja fuera a México es México y no los Estados Unidos.
Bueno, ya él tuvo indudablemente críticas bastante fuertes por la contratación de médicos cubanos, que todo el mundo sabe que no es más que un tráfico de trabajadores de la salud, donde quizás muchos no lo sean verdaderamente, sino son como aglutinadores, ¿no?, de cierto tipo de conducta ideológica con la cual López Obrador pues está estrechamente vinculado con la tiranía cubana. Ahora, quisiera pasar otro tema contigo, porque Colombia se ha visto sacudida por lo que está ocurriendo con el expresidente Álvaro Uribe, el cual pidió a la Corte hacer público su expediente por filtraciones. El abogado del exmandatario explicó que se ha filtrado información que está fuera de contexto y solo hace énfasis en pruebas en contra del senador. Esta situación que ha explotado en Colombia indudablemente ha sido rechazada por el propio presidente Iván Duque. Es la primera vez que un expresidente ha sido llevado a un proceso en el que ordenan su detención domiciliaria, pero él está pidiendo que se haga público todo el expediente. Esto es un pase de cuenta contra Álvaro Uribe por no haber sido garante, no haber apoyado el proceso de paz, por haber criticado la conducta de Juan Manuel Santos cuando llevó adelante esta farsa que se llevó adelante en La Habana, Cuba, casi durante 5 años, que sirvió de garante precisamente un país que ha revuelto la región con guerrillas y con situaciones que han llevado al punto de que hoy por hoy pues no hay una estabilidad democrática en muchos de los países de América Latina. Dame tu criterio sobre esto que ha ocurrido en Colombia. Cari, esto, lo que está ocurriendo en Colombia ahora es un capítulo más de evidencia, de prueba. Aquí estamos de nuevo montando evidencia en un tribunal moral sobre determinadas posiciones. Estábamos hablando de México, y en este caso es en el hecho de que el comunista nunca perdona y siempre está en la persecución de quien lo derrotó. Y el gran fallo de pactar con comunistas y pensar que se van a comportar civilizadamente, que van a respetar normas y leyes y acuerdos. Porque el gran problema que tiene el comunismo continental con Álvaro Uribe es porque derrotó a las FARC. Los derrotó en el campo de batalla. Hizo lo que había que hacer para ganar una guerra, ¿la verdad? Porque si miramos atrás y dice, pero ¿cómo es posible? El ejército colombiano potente y fuerte enfrentando a las FARC, ¿cómo fue que este conflicto duró tanto tiempo? Bueno, el narcotráfico como una fuente de ingreso, esa alianza que se estableció entre el socialismo y el narcotráfico en Colombia, pues ha tenido y sigue teniendo una gran... Sistemático de Cuba, por supuesto, desde el primer momento en que se convirtieron de un grupo armado que estaba luchando aparentemente por llevar un nuevo camino de corte político a Colombia, pues se convirtió en un trabajo por cuenta propia, pues indudablemente con el tráfico de drogas y otras cosas más que todavía no se han descubierto. Pero que saldrán algún día. Pero esto era de esperar, porque Álvaro Uribe es un presidente que abraza la moralidad democrática a todo dar. En otras palabras, la defiende y tiene valor. Tiene
muchas cosas, algunas no los puedo decir en la radio, pero tú me entiendes lo que te digo. Está bien montado en la defensa de su país y combatió y derrotó al comunismo. Tristemente, en su país, tristemente, su delfín, pues traicionó el modelo que estaba en curso y lo que se ganó en la guerra lo perdió en la paz. Y esto que estamos viendo es nada más y nada menos que el comunismo continental, y hablo así, Cari, porque quien no entienda el papel que tiene Cuba comunista, primero en el rescate del comunismo desde el Foro de Sao Paulo, en su reformulación y el plan de ataque a través de todo el continente, que eso incluye Colombia, pues realmente está perdido y no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, ni entiende lo que representa la amenaza que representa el comunismo, o no lo quiere entender por razones ideológicas. Pero esto era de esperar por el papel digno y constante de el presidente Uribe. Entonces, quien está aquí en riesgo es mucho más que el presidente Álvaro Uribe. Está en riesgo la democracia colombiana, porque realmente esta marcha por las instituciones del socialismo es el nuevo modo de llegar al poder, de perpetuarse. Entonces, esto es de esperar, y el presidente Duque está en la obligación de defender a todo costo a la libertad en su país, que es la primera responsabilidad que tiene como primer mandatario, porque sin libertad no hay democracia, y entender claramente que todo esto es una trama para desaparecerlo y lograr intimidar a todos esos que lo siguen, todos esos que pueden precisamente heredar ese valor y esa determinación de seguir adelante para promover una Colombia libre y democrática. Entonces, ahora bien, Julio, hay algo que quiero comentar contigo, porque indudablemente llama la atención que mientras que por un lado el régimen dictatorial de Cuba está tratando de atraer el turismo, está tratando de levantar el turismo, habló con bombos y platillos del primer grupo de turistas de Nassau, Bahamas, que no entiendo, debe haber sido que fueron a Cuba huyéndole a Isaías, el ciclón. Están ordenando un toque de queda. A partir de las 9 de la noche van a cerrar centros nocturnos, bares y restaurantes. Todo esto mientras están tratando de incrementar los pueblos turísticos de las callerías. Dame tu criterio, ¿qué percibes tú? Al mismo tiempo han creado una nueva disposición donde le retiran las licencias a toda una serie de cuentapropistas a los cuales ellos pues habían mantenido como una fachada de un cambio de corte o de esquema económico. ¿A qué le está temiendo el régimen castrista en este momento? Pues mira, primero, ninguna figura de los problemas de esta pandemia de China comunista que nos dé la dictadura castrista es confiable, absolutamente nada. De manera de que hasta qué punto se ha mejorado el problema del coronavirus en Cuba, no podemos, o sea, la información de la salubridad pública del castrismo no es confiable. Que están desesperados por la entrada de divisas duras, eso es innegable. Que tienen la capacidad de hacer polos turísticos aislados, donde van a segregar turistas alejados de la población con tal de facilitar la entrada de dinero, eso lo pueden hacer, más allá de que, y para eso necesitan la información falsa de que todo anda bien,
y ofrecer determinadas garantías que, por supuesto, personas que estuvieron en Cuba, turistas extranjeros que estuvieron en Cuba, que estuvieron embarcados en Cuba cuando empezó esta pandemia, pues reflejan una realidad muy diferente en cuanto a la responsabilidad del régimen de La Habana de responder a eso. Pero cuando vemos esa movida, la verdad, de este tipo de negociación con fuentes de las Bahamas, buscando de alguna forma animar el turismo, y por otro lado que van a quitar las clasificaciones de cuentapropismo, cuando desde que se ocurrió el acercamiento de relaciones entre Cuba comunista y los Estados Unidos, el cuentapropismo fue destruido, fue aplastado, fue ido en decrecimiento, y lo que más se fortaleció fue el Estado dictatorial cubano y sus empresas estatales y paraestatales. De manera de que es como presenta una contradicción, pero el objetivo de esto, Cari, es en el léxico, en la semántica, entretener a la población, dar una esperanza falsa de que, y fíjate que usan palabras que ya los cubanos conocen: perfeccionamiento, ¿verdad? El perfeccionamiento empresarial, el perfeccionamiento, o sea, ellos nunca, la verdad de que el problema es que el sistema no sirve, eso no se va a ir, sino perfeccionarlo. O sea, han estado 61 años perfeccionando lo que no se puede perfeccionar ni mejorar. Entonces, están envueltos en esa con los propósitos de elevar la esperanza y ver oídos extranjeros que podrían en algún momento buscar el desafío de las leyes internacionales y presentar, o sea, ir a Cuba a invertir, cosa que es muy difícil en la escala que la dictadura castrista lo necesita. Bueno, pues te doy las gracias, Julio, muchísimas gracias como siempre por haber compartido los criterios, por poner en contexto no solamente lo que pasa, la tragedia que sufre el pueblo cubano, sino hasta dónde este régimen ha desestabilizado la región, ha creado conflictos que, como bien dijo Omar Ataques, Cuba maneja a Venezuela como una colonia y tiene una relación parásita. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto nuevamente. Cuídate mucho. Tengo un lindo fin de semana. Y con esta, pues, termino mi programa de hoy, viernes 7 de agosto del año 2020, agradeciendo en estudios a Tony Simón, la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez, a todos ustedes por esa linda sintonía. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos un lindo fin de semana, cuídense y nos vemos el lunes próximamente en Tras la Noticia.